Bueno, bien, pues os voy a hablar hoy y mañana, ¿ok? Entonces, he dividido lo que voy a explicar en dos cachos diferentes. En el día de hoy os voy a explicar qué son las antenas ópticas y cómo interaccionan con la materia, que es un poco lo mismo que hemos estado escuchando hoy. Hoy a la mañana nos han explicado mucho de este tipo de cosas, pero yo lo he preparado para, no se lo tomen a mal, pero para tontos, incluido yo mismo, ¿sabes? O sea, como todo sencillísimo, no hay ninguna fórmula y como de una manera didáctica y para que entiendan los conceptos básicos. Mañana sí que hay unas poquitas fórmulas, pero tampoco voy a pasarme demasiado. Y cuando dé la charla oficial, ahí sí que ya van a tener que concentrarse mucho más, si quieren seguirla entera. Ok, bueno, la primera parte de hoy entonces va a ir sobre antenas ópticas. ¿Qué es lo que son? ¿Qué tienen de especial? ¿Cómo las diseñamos? ¿Y para qué se pueden usar? Y mañana me voy a concentrar en una aplicación en particular que es la interacción quiral, que es la materia quiral, cómo podemos usar antenas para medir mejor ciertas cosas, pero bueno, lo de mañana lo dejamos para mañana y empezamos con lo de hoy. Entonces, bueno, también esto, por otro lado, que sepáis que es básicamente la historia de mi vida como investigador. O sea, esta es la portada de mi tesis doctoral y lo que voy a explicar hoy algunas cosas son de mi tesis doctoral, lo de mañana va a ser un poco lo que hice durante el postdoc y lo último lo que estoy haciendo hoy en día. Pero bueno, poquito a poco. Bien, vale, bueno. Primero tengo esta transparencia que no es muy bonita y esta cosa que tenéis aquí, que tampoco parece muy bonita, pero es muy interesante. Este objeto que tenéis ahí es la lente más antigua que se ha encontrado, ¿ok? En arqueología. Tiene, si no me equivoco, como unos 3000 años más o menos y es conocido como el instrumento óptico más antiguo desarrollado por la humanidad, encontrado por nosotros, ¿ok? Es una lente normal. Tiene, pues como os decía, 3000 años, se llama Nimrud Lens porque se encontró en Nimrud, que es una zona de Mesopotamia, creo que es algo, pero bueno, que hoy en día es Irak. Y las hipótesis que se manejan hoy en día dicen que pudo haber sido o un magnifying glass, o sea, una lente para una lupa, o para concentrar, que se puede usar para concentrar la luz del sol y quemar cosas. ¿Ok? Y bueno, lo enseño porque desde que los humanos desarrollamos este tipo de tecnologías, esta está datada hace 3000 años, no sabemos cuándo empezamos a utilizar la óptica geométrica, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pero desde entonces hasta ahora, con ese tipo de óptica, la óptica geométrica que se conoce, ray optics en inglés, o sea, la óptica de rayos, ¿no? Esto viene por aquí, se dobla, baja para abajo y tal. Hemos desarrollado una infinidad de aplicaciones sin las cuales hoy en día no podríamos vivir o no tendríamos el conocimiento que tenemos, ¿no? Aquí os pongo unos ejemplos. Tenemos telescopios, microscopios, cámaras fotográficas como la cámara del iPhone, esa iPhone 6 o algo así. Pues bueno, métodos de escritura pues en CDs que hoy en día ya ni se utilizan, pero bueno, en su día tenía lo suyo. Fibras ópticas, y esto que tenéis aquí es un aparato de ¿cómo le llamáis vosotros? Espectrometría, espectrografía, bueno, para medir moléculas, detectar sustancias. Todo esto ha sido maravilloso, fascinante. Las lentes, la óptica geométrica nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy en día, pero estas tecnologías tenían una limitación, y es el límite de difracción. ¿Habéis escuchado hablar del límite de difracción alguna vez? Sí. Bueno, algunos sí, supongo que otros no. Pero bueno, es una cosa, lo voy a explicar, como he dicho antes, de manera muy sencilla. El límite de difracción es un límite que lo descubrió, si no me equivoco, un científico que se llamaba Abbe, que dice que la luz no se puede concentrar por debajo de la mitad de su longitud de onda. ¿Ok? En realidad no dice eso, el límite de difracción. El límite de difracción, pero bueno, básicamente viene a ser eso, ¿ok? El límite de difracción dice que si tú tienes dos puntos en el espacio, que mediante óptica geométrica no vas a ser capaz de diferenciar esos dos puntos, esos dos objetos, esas dos cosas que tengas ahí, si los dos objetos están más cerca de la mitad de la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, si están haciendo microscopía, obviamente quieren ver objetos, ¿no? Y quieren diferenciar un objeto del otro. Eso es básicamente lo que es ver, ¿no? Entonces, si tienen, imagínense, dos nanopartículas, vamos a estar hablando de nanopartículas, pues voy a utilizarlas de ejemplo ya directamente. Y si esas dos nanopartículas están más cerca de, póngase, 300 nanómetros, una cosa así, teniendo en cuenta que la longitud de onda de la luz a ojo puede ser unos 500 nanómetros, ¿no? Pues 400, 500, 600, una cosa así, no seríamos capaces de diferenciar una nanopartícula de la otra si está más cerca de 200, 300 nanómetros. Ok, bueno, pues este límite de difracción
a lo tonto condiciona toda la tecnología óptica que teníamos hasta la fecha. Las cámaras no pueden tener una resolución mejor que la mitad de la longitud de onda, los microscopios, como bien lo he explicado, etcétera, 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 etcétera. Bueno, esto ha sido un estándar de limitación hasta hace bien poco, digamos hace unos 20 años, 30 años, una cosa así, que fuimos capaces de fabricar y entender lo que hoy en día conocemos como antenas ópticas. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que os voy a intentar explicar hoy. ¿Qué es lo que son las antenas ópticas y por qué son capaces de mejorar lo que antes era inmejorable? Tengo una pregunta. Sí. O sea, ese límite de difracción está asociado con la tecnología actual que tenemos, ¿no? Sí. No, este límite de difracción es un límite universal, es un límite de las ecuaciones de Maxwell. Y te dice que con la óptica geométrica, bueno, las ecuaciones de Maxwell aplicadas en el límite de la óptica geométrica, ¿ok? Que no se puede concentrar la luz por debajo de esto. Entonces, como es un límite, digamos, como universal, que está por encima de la tecnología, obviamente limita la tecnología. Bien. Pero bueno, ahora vamos a ver. Es una pena que esté parpadeando esto, a mí me despista. Bueno, antes de empezar a hablar de antenas ópticas, quería decir unas palabras sobre antenas en general. Todos sabemos más o menos lo que es una antena, o todos hemos visto antenas de televisión, antenas parabólicas y todo esto. Pero bueno, básicamente no quería desaprovechar de poner la definición del libro Balanis, que es un poco como la Biblia de las antenas en ingeniería, y dice que las antenas electromagnéticas son sistemas que están diseñados para radiar y recibir ondas electromagnéticas. Es algo tan simple como eso. Esta definición engloba un poquito todo y ya está. Si alguno de vosotros y de vosotras habéis estudiado lo que son las antenas, que supongo que sí, ¿cuántos han tomado clases de esto? Poquísimos. Sí, poco ingeniero ahí en la sala. Físicos y físicas, ¿estáis algunas? ¿No? Bueno, en fin. Una cosa fundamental de las antenas es que resuenan, tienen diferentes modos de resonancia, o sea, pueden operar a diferentes frecuencias, ¿vale? Pero operan a unas frecuencias en concreto. La frecuencia más baja, la longitud de onda más baja a la que pueden operar, teniendo una longitud la antena en particular, es lambda dividido entre 2. Es decir, lo he explicado fatal. La resonancia de longitud de onda más baja ocurre para una longitud de antena, que es la longitud de onda dividido por 2. ¿Ok? Esta ecuación que tenéis ahí se deriva asumiendo que los metales son metales perfectos. ¿Ok? Es decir, que los metales actúan como metales. ¿Ok? Entonces, esta formulita que tenéis ahí, L igual a lambda medios, funciona en todas las frecuencias de radiofrecuencias, de telecomunicaciones, los teléfonos móviles, microondas, todo este tipo de cosas. Pero, cuando nos acercamos, bueno, si veis aquí, esto no he dicho lo que es, pero es el espectro electromagnético. Aquí tenemos las ondas largas, digamos, hablando en antenas, pues AM, amplitud modulada para la radio, FM, los radares, etc. Vale, y aquí tenemos la luz visible. ¿Ok? Pues cuando nos acercamos a longitudes de onda de la luz visible, a frecuencias de la luz visible, lo que ocurre es que los metales ya no funcionan como metales. ¿Ok? Un metal tiene electrones libres. Esos electrones libres están más o menos libres. ¿Ok? Pero a frecuencias visibles lo que ocurre es que empiezan a percibir la presencia del núcleo que dejaron atrás. ¿Ok? Eso lo que hace es que de repente ya no se comporten, los electrones ya no puedan viajar hacia donde quieran. Se quedan, digamos, de alguna manera atrapados. Los metales dejan de ser metales, se convierten un poquito más en dieléctricos con muchas pérdidas. ¿Ok? Lo que ocurre entonces es que fórmulas tan sencillas y bonitas como estas dejan de funcionar. Pero eso no quiere decir que no podamos obtener resonadores a esas frecuencias. Podemos fabricar antenas que van a ser muy pequeñitas, pero esta fórmula no va a ser exacta. Pero bueno, va a ser aproximada también. ¿Ok? Entonces, bueno, imagínense, ahora os he dicho que la longitud de la antena tiene que ser la mitad de la longitud de onda. También os he dicho que para frecuencias visibles la fórmula no funciona, pero aproximadamente sí que funciona. ¿Ok? O sea, para nosotros más o menos va a funcionar. ¿Vale? Los detalles nos dan un poco igual. Si la luz visible, digamos que tiene 500 nanómetros de longitud de onda, las antenas que tendríamos que fabricar son de 250 nanómetros. ¿Ok? Eso es una antena muy pequeña. Y ahí se puede entender por qué jamás habíamos sido capaces de fabricar o estudiar estas cosas, porque hasta hace 30 o 40 años no éramos capaces de fabricar cositas tan pequeñas. ¿Ok? A día de hoy no voy a decir es una tontería, pero bueno,
en un laboratorio decente se puede hacer sin ningún problema este tipo de estructura. ¿Ok? Bien, bueno, vamos a seguir poquito a poco. Me gustaría explicaros un concepto que nos va a dar pie a entender por qué son tan especiales estas cosas. El concepto, digamos, inicial que dio pie al estudio de las antenas ópticas son los plasmones, que hoy a la mañana hemos escuchado un poquito lo que eran y tal. Antes de hoy a la mañana, ¿habíais escuchado alguna vez lo que era un plasmón? El nombre, aunque sea. Por ahí un poquito sí, por aquí un poquito también, pero bueno. No sean tímidos, que sí. Pero una vez más, sino porque están aquí. interrumpidme, preguntadme, no tengáis vergüenza, ¿ok? Bueno, un plasmón es lo que, digamos, por definición, digamos, son las oscilaciones resonantes del gas de electrones libres en metales, ¿ok? Pero lo importante es oscilaciones resonantes. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que os decía antes, en un metal perfecto los electrones están ahí libres, ¿ok? No perciben, digamos, el núcleo, lo dejaron atrás y ahí se quedó, ¿ok? Pero cuando nos aproximamos a las frecuencias visibles, de repente empiezan a percibir que hay una carga positiva que dejaron atrás, ¿ok? Entonces ya, si el electrón se quiere mover para adelante, se va a poder mover para adelante, pero va a tener un freno que le tire para atrás, ¿ok? Entonces ahí no tengo aquí la ecuación porque, como os he dicho, quería mantenerlo lo más simple posible, quizá me pasé de simpleza, pero bueno, básicamente podemos escribir una ecuación de Newton, de F igual a m por A, básicamente, ¿sabes? En donde podemos ver que si el electrón se quiere mover para adelante y tiene algo que le tira para atrás, empieza a funcionar un poco como un muelle, ¿sabes? Imagínense que tiene un muelle que está aquí agarrado y lo tiran para adelante. O una pelota sin muelle, la tiras y tira para adelante, ¿no? Sin fricción. Ya a la pelota la atamos a un muelle. Sí. Perdón. Venga, eso es, vamos a hacer, interrúmpame para preguntas y para correcciones lingüísticas. Bien, bueno, pues eso, tenemos la pelota enganchada al muelle, la tiramos para adelante, va a ir para adelante, pero en un momento dado va a sentir una fuerza que le tire para atrás. ¿Okay? Pero eso es cuando los electrones están en la banda de valencia. Claro, están en la banda de valencia, pero ya de repente... No en la de conducción. A ver, espérense. Porque si no, ¿cómo sería un gas ideal? Claro, no, eso es. Sí. Bueno, pero al final el efecto básico es que a las frecuencias visibles tenemos una especie de resonador. Existe una frecuencia, que es la frecuencia del plasmón, para la cual los electrones resuenan en el metal. ¿Ok? Entonces, si ahora creamos una partícula, imagínense que esto es oro, ¿ok? Y para el oro tenemos esa frecuencia de resonancia identificada. Oro en bulk, oro, un buen cacho de oro. ¿Ok? Como el que se llevaron algunos de algunos lugares. Entonces, ahora hacemos, yo si no sería rico, pero bueno, hacemos una particulita de esto. ¿Ok? Pues esta particulita va a soportar una resonancia, es decir, si la excito con luz de una frecuencia visible, 500 nanómetros más o menos, lo que va a ocurrir es que los electrones van a empezar a moverse, pero gracias a esa fuerza que les tira para atrás van a empezar a resonar. Pum, 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 pum. Y vamos a obtener una resonancia que se conoce como el plasmón, espera, a ver que lo lea, el plasmón superficial localizado, es que me sale en inglés automáticamente. Bien, pues entonces tenemos esta particulita y ven aquí este espectro de aquí. Esto sería venir con luz de diferentes frecuencias y ver como cuánto deficientemente interacciona esa luz de una frecuencia en concreto con la partícula que tenemos. Pues existe una frecuencia para la cual de repente tenemos una interacción más fuerte de lo normal. Tenemos una resonancia. ¿Ok? Ahora, si elegimos un láser de esa frecuencia en particular, iluminamos la nanopartícula que estamos excitando y ahora miramos los campos electromagnéticos cerquita de la nanopartícula, nos dan, esto es teoría, ¿vale? Estos son unos cálculos que hice yo hace mucho tiempo, nos da los campos que tenéis aquí. Lo que podéis ver es que para esa frecuencia tenemos unas regiones alrededor de la nanopartícula, en la parte de arriba y en la de abajo, en donde los campos se concentran súper eficientemente, ¿vale? Es un poco como tener una lupa, imagine que tiene una lupa y la iluminan con luz. Saben que la lupa concentra los campos y es capaz de quemar una hoja de papel, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Pues esto es básicamente lo mismo, lo que pasa es que no tenemos lupa. Simplemente tenemos una nanopartícula, la iluminamos a la frecuencia adecuada y los campos se concentran alrededor de la nanopartícula, ¿vale? Con una característica muy importante que está relacionado con lo que os decía antes del límite de difracción, que la localización va a estar en el orden del tamaño de la nanopartícula. Se concentran en la superficie de la partícula los campos, ¿ok?
Entonces ahora en este caso, por ejemplo, venimos con luz de, digamos, 500 nanómetros y los campos se nos están concentrando en 10 nanómetros. ¿Ok? Esto es mucho menos que la mitad de la longitud de onda, que sería 250 nanómetros. ¿Ok? Entonces, estas partículas son especiales, en parte, bueno, en mi opinión, mayormente, pero son especiales también por otras cosas, porque son capaces de concentrar la luz muy por debajo del límite de difracción. ¿Ok? Ahora, volvamos de nuevo un poquito a las antenas. Esto, bueno, se ve sorprendentemente bien, tenía más miedo. Es un escaneo, es un poco cutre que hice. Esto que tenéis aquí son diferentes bandas. Yo, como ha dicho Mario, soy ingeniero de telecomunicaciones, entonces, pues bueno, de vez en cuando vuelvo al idioma en el que aprendí estas cosas, ¿no? Las bandas son regiones de frecuencias, ¿ok? Que se utilizan para diferentes aplicaciones, ¿ok? Por ejemplo, pillemos una así bien conocida, esta de aquí, medium frequency. Bueno, claro, está en inglés, ¿vale? Pero bueno, tiene una abreviatura, es un rango de frecuencias, y aquí lo que nos dice es la aplicación. La aplicación de este rango de frecuencias es comunicación AM, la radio de amplitud modulada, que hoy en día, bueno, se sigue usando, en España por lo menos se sigue usando, aquí también, ¿no? Seguimos teniendo AM y FM. Bien, pues tenemos diferentes rangos de frecuencias y diferentes aplicaciones. Entonces el espectro electromagnético, que por cierto está regulado por comités internacionales y tal, que dicen qué rangos de frecuencias se tienen que usar para una cosa o para otra. Ok. Entonces aquí tenemos una lista en donde tenemos aquí, pues bueno, radio AM, radio amateur, de esta que hoy en día eso ya sí que en España casi ni se usa, pero bueno, que eran radios de barcos y luego te podías comunicar con tu vecino. Pero hoy en día no tiene ningún sentido. Bien, tenemos la radio FM, la televisión, microondas, comunicaciones por satélite, tenemos muchas cosas. Lo que quería resaltar aquí es que normalmente los aparatos que utilizamos para una aplicación en concreta suelen ser más pequeños que la longitud de onda que utilizamos para transmitir esas señales. No sé si esto... No sé, o sea, yo no lo he pensado mucho, pero es verdad. O sea, entonces, ahora imagínense una cosa, tenemos unas antenas, que estoy yo llamándoles antenas porque quiero todo el rato, ¿no? Que funcionan con luz de 500 nanómetros. Para poder comunicarnos, digamos, utilizando esas frecuencias, necesitaríamos unos transductores, unos aparatitos más pequeños que la longitud de onda, ¿no? Siguiendo un poco la lógica de la historia. Entonces, pero claro, ¿cómo vamos a ser capaces de fabricar cosas más pequeñas de 500 nanómetros que tengan una operabilidad? Quizá algunos transistores podríamos poner ahí, pero muy pequeños y muy en el estado del arte de las cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente es imposible. Pero sí que hay muchas cosas en la naturaleza que son más pequeñas que 500 nanómetros. Esos son, por ejemplo, las moléculas. Bueno, dejémoslo en las moléculas. Tenemos las moléculas son mucho más pequeñas de 500 nanómetros. Lo que quiero que aprendáis, digamos, most importantly, que se dice en inglés, después de esta charla, es que las antenas ópticas nos permiten establecer una comunicación entre nuestro mundo y el mundo de lo muy pequeño, el mundo de las moléculas. Es decir, si hiciéramos una analogía con la radio, ¿ok? Para comunicarse con ondas de radio me hace falta un transmisor de radio y un receptor de radio, ¿ok? Entonces, con nanoantenas utilizamos luz visible. Vamos a tener nuestras antenitas, ¿vale? Vamos a tener una antenita, pero esa antenita lo que nos va a permitir es venir nosotros con luz, transmitir luz nosotros, concentrarla en una región muy pequeña, que esa luz se comunique con lo que sea que hay en esa región tan pequeñita, y luego la antena le va a permitir a la cosa pequeña esa volver a emitir luz que yo puedo medir y estudiar, ¿ok? Entonces ya iremos viendo esto cómo funciona poquito a poco, pero al final a mí es el concepto que más me entusiasmó en su día sobre todo esto, que es básicamente como si tuviéramos una radio con la que pudiésemos hablar con unas moleculitas ahí y decirle, ¿tú qué molécula eres? Y la molécula te contesta, yo soy no sé qué. Cuando hablo de moléculas, hablo, por ejemplo, de moléculas individuales, ¿ok? No hablo de tengo una disolución de azúcar y no sé qué, no, te hablo de tengo una molécula de azúcar, que es otro nivel diferente. Bien. Bueno, pues vamos a ir un poquito más hacia cosas específicas. Vamos a definir lo que es una antena óptica. Esta es una definición de un señor que para mí es uno de los dioses del campo de todo esto, que se llama Lucas Novotny, que escribió en un artículo suyo, cuando estaba definiendo estas cosas,
que las antenas ópticas eran aparatos que convertían luz que se propagaba libremente por el espacio en regiones muy localizadas de alta concentración de energía y viceversa. ¿Ok? Como que la antena, y esto si hiciéramos una equivalencia con la definición ingenieril de Balanis que os enseñaba antes, es básicamente lo mismo, la antena óptica es un aparato que te permite convertir ondas que están viajando por el espacio siguen siendo ondas de alguna manera, ¿no? A campos muy concentrados en una región concreta del espacio. Esto es simplemente una definición. Y aquí lo que tenéis es un poco lo que os estaba explicando antes. En este caso, por ejemplo, imagínense que nosotros estamos aquí y lanzamos esas ondas y tenemos una antena óptica. Entonces, este dibujo lo que representa es que llega la radiación, ve la antena y la antena concentra la luz en un punto muy pequeño en donde estaría nuestro receptor, receiver, o nuestro... Y podemos hacer lo contrario también. Imagínense que tenemos una molécula, o que somos una molécula fluorescente, ¿no? Y que estamos ahí y que queremos transmitir nuestra información, nuestra identidad, lo que sea, hacia el espacio exterior, ¿no? Pues entonces nosotros seríamos este transmisor, la molécula sería este transmisor, que puede emitir su luz y aprovechar la antena para emitir mucho más eficientemente hacia el mundo exterior, en donde estaríamos en realidad nosotros, ¿ok? Que podríamos medir y decir, esta luz es verde, por lo tanto esto, lo otro. Ok, ¿vamos bien hasta ahora? Sí. Un detalle físico, Sí. Es que no entiendo por qué la luz viene así como divergente desde el... Bueno, esto simplemente representa un poquito lo que sería como lo que haría una lente, ¿ok? Porque al final las antenas son súper pequeñas, entonces usas una lente para concentrar la luz encima de la antena que concentra la luz más por debajo, ¿no? Si yo hubiese hecho este dibujo lo saqué del paper ese que tenéis ahí, habría dibujado unas rayas así como si fueran el frente de ondas y ya está, me habría quedado tal. Pero estos que son un poquito más técnicamente correctos, pues bueno. Bien, estoy yendo despacísimo, me estoy dando cuenta, pero bueno. Bien, en esta transparencia quiero introducir un concepto que vamos a utilizar después, es un concepto muy sencillo, que es el concepto de campo cercano, near field, y campo lejano, far field. ¿Ok? Básicamente, muy por encima, y ahora lo detallamos un poquito más, el campo cercano es los campos alrededor, pero muy cerca de la antena. ¿Ok? Yo vengo con luz, excito lo que sea, hay mis electrones en la antena, etc. Y el campo cercano serían los campos que obtengo cerquita de la antena. ¿Ok? Y el campo lejano es pues un poco lo contrario, son los campos que la antena emite a regiones lejanas, por así decirlo. ¿Ok? Una transparencia más explicando esto. Imagínense que esta es nuestra esferita de oro, la de antes. La iluminamos con luz y al iluminarla con luz los electrones empiezan a oscilar y podemos crear lo que es un dipolo eléctrico. ¿Okay? Acumulación de cargas negativas en una pared de la nanopartícula que dejan atrás cargas positivas. ¿Okay? Esto oscila en el tiempo. Las negativas luego pasan al otro lado, las positivas, fun, 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 fun. Eso es un dipolo explicado con palabras. Mañana, no, en la clase de después creo que Juanjo va a explicar mejor lo que es un dipolo, ¿no? Sí, no, sí, no, bueno, va. Sí. Yo como me he comprometido a no poner fórmulas, yo así lo voy a explicar. Ok, bueno, pues tenemos un dipolo y un dipolo radia la luz, digamos, radia campos siguiendo estas líneas que veis aquí. Digamos, los campos saldrían de por aquí abajo y harían este tipo de trayectorias. ¿Ok? Entonces podéis ver que si yo ahora miro en una región lejana, esto quiere decir lejana, ¿vale? Ya sé que esta parece que es cercanito, pero lejano, lo que voy a ver va a ser como una especie de donut, ¿vale? ¿Qué es esto que tenéis aquí? Esto es un corte, ¿ok? Aquí tengo el dipolo y veo que los campos mayormente se radian en las direcciones perpendiculares. Eso es el campo lejano. Si habéis visto alguna vez cómo radia una antena radia así, como un donut, ¿ok? Como un toroide, ¿vale? Pero en cambio, ahora si yo me fijo en la región muy cercana de la antena... Sí. Una pregunta. Es decir, ¿hay un criterio que tenga que ver con la longitud de onda o con el tamaño de la partícula Sí. para determinar esa región de campo cercano, lejano, Sí, o solamente tiene que ver con si es campo radiante o campo localizado o ambas? Bueno, no sé. A las dos sí. O sea, quiero decir, ahí, digamos, uno puede expresar, lo que pasa que la fórmula no me la sé de memoria, puede expresar cómo radia un dipolo as a function, o sea, en función de R, por así decirlo, ¿no? De la posición. Y uno ahí puede ver claramente que hay tres regiones diferentes. Digamos, tenemos, si expresáramos cómo radian
los campos, imagínense que este es mi dipolo, ¿no? Y que radia unos campos tal que así, estos son mis campos. Vale. Si yo esto lo expreso, y no hagan mucho caso a la fórmula porque no me sé ni las unidades, ni además depende en qué sistema, las fórmulas son diferentes, pero tiene como 3 términos, ¿no? Uno, digamos, que va con una constante, por así decirlo, dividido por KR al cubo, ¿vale? Más otra constante por aquí, bueno, que tampoco es constante porque tiene un exponencial y cosas así, pero bueno, con KR cuadrado, y otra que va con KR nada más. Ok. Entonces, si miramos esta fórmula un poquito con detalle, podemos ver que cuando R es muy pequeñito, tiende a 0, R, este término de aquí va a diverger. Ok, porque esto lo de abajo se hace muy pequeño, entonces todo tira para arriba y esto es lo que domina. Esto es el campo cercano. Perdón. Se me olvidó quitar notificaciones y cosas de estas. De este de aquí vamos a pasar, se llama campo intermedio y tal, pero para lo que a nosotros nos interesa no le vamos a hacer mucho caso. ¿Vale? Además que es como una cosa tal, pero lo importante es que cuando estamos ya bien lejos de la antena, de repente el que va a dominar es este término de aquí. Ok, y esto sería el far field. Entonces, la condición creo que es que KR sea más o menos igual a 1. ¿Vale? K siendo 2pi dividido por lambda. Vale. Y como había prometido que no iba a poner fórmulas, me están haciendo escribir, lo voy a dejar aquí. Bien. Bueno, pues campo cercano es lo que ocurre cuando estamos muy cerca alrededor de la antena, y campo lejano es como radia esa antena. ¿Ok? ¿Alguna cosilla más? A ver. Bueno, una vez más. No, quería explicar el concepto de aumento de campo, por así decirlo. Como os he dicho antes, si yo tengo una nanopartícula y la ilumino con luz, lo que consigo es que en la resonancia se me acumulen los campos alrededor de la antena. ¿Ok? Entonces vuelvo al mismo ejemplo de antes, la partícula de 10 nanómetros de diámetro, la ilumino con luz de forma resonante, y antes nos estaba enseñando la escala que teníamos ahí, ¿vale? Que ahora vemos aquí. Simplemente os enseñaba que concentra los campos y ya está. Pero aquí lo que podemos ver es la escala que nos dice cuánto de grande es la magnitud del campo en comparación con el campo que está excitando la antena. ¿Ok? Y podemos ver que en este caso, que es una partícula muy pequeña, esto no es nada espectacular, pero que aumentamos el campo 5 veces. ¿Vale? Pues bien. Entonces nos permiten aumentar los campos, concentrarlos en regiones muy pequeñas, con concentraciones de campo no desdeñables. Vale. Bueno, ahora, muy importante. Como os he dicho, esto resuena a una frecuencia en concreto, esta partícula de aquí. ¿Vale? Según las cosas que queramos hacer, y ahora vamos a ver varias cosas diferentes que podemos hacer con estas cosas, vamos a ver que vamos a necesitar que la antena resuene a una frecuencia diferente o a otra frecuencia diferente. O que los campos estén más concentrados o menos concentrados, porque quizá para una aplicación no nos interesa que estén demasiado concentrados, yo qué sé. Es decir, vamos a tener que controlar algunos parámetros que nos permitan, digamos, diseñar lo que van a hacer los campos alrededor de estas antenas. Ok. Entonces, aquí os quiero enseñar unas cosas básicas que podemos hacer con la antena, ¿vale? Esta es la misma esfera que teníais antes, ¿vale? La esfera pequeñita de 10 nanómetros de diámetro. Y aquí lo que veis es cómo funciona, o sea, cómo resuena esta nanopartícula para diferentes materiales, ¿vale? El de antes era oro, oro. Y aquí tenéis el aumento de campo. Bueno, de hecho, estoy concluyendo que no es exactamente la misma simulación porque obtenía 4 y aquí obtengo 2. Pero bueno, por ahí, una partícula pequeñita de oro. Me da un aumento de campo de 2 a más o menos 500 nanómetros de longitud de onda. ¿Ok? Si yo ahora cambio de oro a plata, lo que veo es que la resonancia se me va hacia el ultravioleta, cambio la frecuencia de resonancia y obtengo campos más intensos. ¿Vale? Si ahora en vez de plata lo hago de cobre, pues lo que veo es que en vez de irseme para el azul, la resonancia se va para el rojo. ¿Ok? Es decir, diferentes materiales me van a dar diferentes respuestas ópticas de la antena. Van a hacer que la antena resuene a una frecuencia diferente y me van a dar más campos o menos campos. Otra cosa muy importante que no estoy haciendo hincapié aquí ahora es que la antena va a absorber más luz o menos luz en función del material. ¿Vale? El oro absorbe luz, por eso si lo iluminamos con luz blanca el oro, por eso lo vemos amarillo, ¿vale? Porque me está absorbiendo unos colores y reemitiendo otros colores, ¿vale? Es decir, los metales absorben luz.
Entonces, dependiendo de qué material usemos, pues vamos a tener más absorción, menos absorción, más campos, menos campos, una frecuencia, otra frecuencia. Pero bueno, luego, si yo me quedo con un material, digamos que me quedo con la plata. Si no me equivoco, sí. Me quedo con la plata. Y ahora, otra cosa que puedo hacer es, puedo cambiar el tamaño de mi objeto, ¿vale? Antes tenía una esfera de 5 nanómetros de radio, pues sí que era la misma, pero bueno. Antes tenía una antena de 5 nanómetros de radio y ahora la voy a ir aumentando a 10 nanómetros de radio, 15 nanómetros de radio. Lo que vemos es que primero el pico de resonancia se me mueve un poquito, no demasiado, pero se me mueve hacia el rojo. Cuanto más grande es el objeto, más hacia el rojo se mueve la resonancia. Esto tiene que ver con lo que os decía antes del lambda medios, que en este caso no es lambda medios, es otra cosa, pero cuanto más grande es el objeto, resuena a frecuencias más bajas. ¿Ok? Y otra cosa que podemos hacer. Hasta ahora estaba yo enseñándoos esferas, pues ahora voy a cambiar la forma del objeto y en vez de esferas, voy a pasar de esferas a rods, ¿cómo sería esto en español? ¿Cómo? A varillas, venga, pues a varillas de diferentes relaciones de aspecto, ¿ok? Cilindros, esa me gusta más, así. Entonces, vemos que para la esfera esta de aquí, que es esa de ahí, de 15 nanómetros, tenía un pico por aquí, en 350 nanómetros, que me daba un campo de más o menos 15. Si yo la transformo ahora en un cilindro de longitud 12 nanómetros, no, de longitud 39 nanómetros y anchura 12 nanómetros, veo que puedo mover la resonancia a 400 nanómetros y aumentar los campos que tengo ahí. ¿Ok? Si la hago todavía más elongada, se me mueve todo más hacia el rojo y obtengo más campos. Ok. Entonces, básicamente lo que os quiero enseñar aquí es que cambiando diferentes parámetros, material, forma, etcétera, yo voy a ser capaz de tunear, como quien tunea la radio para sintonizar la emisora que uno quiere, pues voy a poder, obviamente aquí no estoy moviendo una cosa, sino que estoy cambiando de antena, hay truco, pero es básicamente lo mismo. Voy a poder tunear la respuesta para que la antena haga lo que a mí me interesa que haga. Sí. Es decir, imagínese un radio que utilice esa antena. Sí. Y yo quiero, es decir, el volumen depende de su cantidad de ese radio, campo eléctrico debido sobre el campo eléctrico incidente. Bueno, Si fuera el caso, ¿cómo sonaría ese radio? Es decir, el campo eléctrico incidente, digamos, tiene un sonido leve y según esas gráficas, tiene después un volumen, después de que suba un volumen muy alto. Bueno. Lo que pasa es que el problema es que el campo eléctrico es proporcional a la amplitud de la onda incidente. Espera, puedo ir contestando poco a poco. Ahí yo Está usted haciendo muchas asunciones en su planteamiento. Sí, sí. Entonces, claro, está haciendo analogías que en realidad no son así. Entonces, claro, la conclusión que obtenga puede ser muy extraña, pero eso no quiere decir que tenga un sustento. O sea, quiero decir, estas antenas no las puede usted utilizar para transmitir radio. Es lo que explicaba antes. Tendría usted que fabricar una radio increíblemente pequeña. Además, los metales, como le digo, ya no son conductores perfectos. Por lo tanto, no puede usted meter corriente eléctrica y hacer que la cosa emita luz. Porque no puede meter la corriente eléctrica, porque no llega la corriente eléctrica por las pérdidas que tiene. Entonces ahí en la analogía se cae un poquito el asunto, porque el campo tampoco correla con, o sea, no tiene una correlación directa con el volumen. Pero también me causa un poco de incomodidad el hecho de que yo sé que la amplitud de la onda, porque estos son, digamos, del punto clásico, la amplitud de la onda es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. No, bueno, no, la amplitud es el campo, la intensidad es el cuadrado. Al cuadrado del campo eléctrico. Sí. Y eso es independiente si es incidente o es el emitido. Entonces, ¿de dónde se fue la energía? ¿Por qué aumenta esa energía? ¿De dónde sale esa energía extra? No, porque es una densidad de energía. Quiero decir, tú cuando vienes con un campo, la amplitud de la onda no es la energía de la onda. O sea, quiero decir, usted va a tener en su onda propagante va a tener una densidad de energía. Cuando tenga usted una antena de estas, va a ser capaz de concentrar la densidad de energía. Pero por supuesto la energía se conserva. O sea, yo no estoy creando energía de la nada. Simplemente estoy concentrándola, redistribuyéndola para que se concentre en una región en concreto. Si usted integra todo, le da que la energía que tiene es de hecho más pequeña, porque ahí se transforma en fonones, tal, tiene calor, se calienta la cosa, todo, pero bueno, en fin. Pero no, está todo seguro. Sí. En el caso de la nanopartícula esférica, supongo que no es independiente del estado de polarización de la luz incidente. Eso, sí.
pero los cilindros estos ya, este que tienes acá es para alguna... Esa luz debe ser incidente, sí, ¿no? Claro. O sea, esto lo está explicando todo por encima simplemente para decir que cambio las cosas y ya está. Pero obviamente ya en el momento en el que mi objeto ya no es redondo, depende de por dónde le ataque, va a tener una respuesta o va a tener otra. Todo esto que os enseño es, digamos, con el campo orientado en el eje más interesante que ustedes mismos pueden ver. ¿Sabes? Si lo estoy transformando en esa dirección, pues está orientado en esa dirección, ¿no? Si no... Sí, tiene aquí más o menos el rango de frecuencias es la luz visible, más o menos. También, sí. Bueno, y una última cosita. A ver, ¿he escuchado una voz más? Sí. Claro, porque a qué hora teníamos que terminar, es 3:30, pero empezamos 20 minutos tarde. Bueno. No, pero ahora sí que yo estaba muy estresado porque tenía pocas transparencias y quería meter más, pero ahora ya veo que tenía que haber quitado y quitado. Bueno, una última cosa que quería mencionar es que, bueno, podemos cambiar de material, de tamaño, de forma, pero una última cosa que podemos hacer es acoplar la respuesta de una antena con otra antena, ¿vale? Es decir, tengo una pregunta por ahí. Sí. Sí. Pues no sé si una duda muy tonta, pero dependiendo, esas formas ya están preestablecidas como por decir, no, esta forma me sirve aquí para tal cosa, esta para tal cosa, o toca mirar, toca hacerse la forma que se pueda, mejor dicho, para que... En esto que os estoy explicando, lo estoy usando simplemente para explicaros el tipo de efectos que pueden cambiar la respuesta, ¿ok? Ahora, esto que os estoy dibujando aquí, imaginaos que tenemos este cilindrito de aquí. Yo no lo puedo cambiar. Una vez está fabricado, fabricado está. ¿Vale? En una antena normal, lo que se hace es se pone un circuito pequeñito de resistencia, capacidad, condensador e inductancia, y cambiando, por ejemplo, la resistencia, ustedes, digamos, es posible cambiar la posición de la resonancia y todas estas cosas. En este universo, yo no puedo poner una resistencia pequeña y cambiarla con un destornillador. Imposible. Hay gente que ha planteado cosas similares, como por ejemplo, aún todavía no he explicado esto, pero aquí que tengo dos cosas acopladas, pues yo he visto casos en donde ponían otro material diferente en medio que reaccionaba a la luz, un material no lineal. Entonces, en función de la intensidad de la luz que le metían, iba cambiando el índice de refracción y por lo tanto cambiaba la frecuencia de resonancia. Ha habido approaches, digamos, ha habido ataques así al problema, pero esto que os estoy explicando es simplemente para ver un poquito lo que podemos hacer. No me tomen demasiado en serio. Un poquito sí, pero no demasiado. Bueno, pues ¿qué pasa cuando acoplamos una antena con otra antena? Pasan dos cosas diferentes. Primero, conseguimos desplazar todavía más hacia el rojo las resonancias, ¿vale? Y una cosa muy interesante que en las transparencias que vienen vamos a ver con más detalle, es que vamos a ser capaces de concentrar los campos en la región entre una antena y la otra antena. ¿Ok? Lo que va a ocurrir es que vamos a tener... Mira, vamos a hacer un dibujito pequeño. Imaginen que tengamos dos esferas así. Si yo tengo solamente una esfera nada más, la ilumino con luz, este es el campo eléctrico, y lo que va a ocurrir es que las cargas se me van a venir para aquí y para allá. ¿Ok? Ahora, si en vez de una esfera tengo dos esferas, esto no olviden que está oscilando en el tiempo, por lo tanto el plus se convierte en minus, el minus en plus. Pero bueno, por ahora dejémoslo así. Si ahora en vez de una tengo dos, yo voy a tener lo mismo, menos, más, pero ahora fíjense, el menos de aquí también lo voy a tener aquí. Menos, más. ¿Ok? Entonces, lo mismo que yo voy a tener un dipolo, nunca sé para dónde apuntan los dipolos, del menos al más o del más al menos, pero bueno. Imagínense que... Casi tenemos un accidente aquí. Si yo tengo aquí un dipolo eléctrico, ahora lo que voy a tener va a ser unas cargas positivas aquí y unas cargas negativas aquí, que se van a acoplar las unas a las otras de manera muy eficiente. ¿Vale? Entonces, si gracias a esta acumulación de cargas yo conseguí aumentar el campo aquí y aquí, ahora voy a conseguir aumentarlo igual, pero ahora aquí tengo un acoplo extra. Entonces voy a tener mucho más campo concentrado en medio de estas dos. ¿Ok? Esto de nuevo es como súper simplificado. ¿Ok? Luego igual, no sé, quizá alguien lo explique con más detalle. ¿Vale? Porque tenemos diferentes modos y bueno, este es el modo más básico de todos ellos. Bien. Bueno, y ahora, en lo que me queda de tiempo, voy a explicaros diferentes diseños de antenas que se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos años,
aplicados a aplicaciones concretas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por un diseño muy, muy sencillito. Este punto, ya os digo, debería estar aquí, no aquí, pero bueno, así es como salió. Volvemos a los cilindros, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiarlos con un poquito más de detalle. Tenemos un cilindro de una longitud en particular. Ahora, como bien os he dicho antes, esta fórmula ya no se cumple, pero se cumple una fórmula parecida, digamos, más complicada, me ocuparía ahí como toda la transparencia, pero no la voy a poner, pero bueno. Lo que se cumple es que, bueno, este lambda que tenéis aquí es la lambda de resonancia, la longitud de onda de resonancia, así que vamos a darle la vuelta a esta fórmula, lambda de resonancia igual a 2L, ¿ok? Entonces, cuanto más larga sea mi antena, a frecuencias más, o sea, a longitudes de onda más largas va a resonar. ¿Ok? Eso lo ven, ¿no? Así en general. Entonces, controlando este parámetro L, que es lo que ven aquí, esta línea de puntos de raya a punto es una antena de 200 nanómetros de largo. Resuena a unos 800 nanómetros. ¿Ok? Si ahora yo la hago más larga, 300 nanómetros, la resonancia se me desplaza de este punto a este punto, a 1000 y pico nanómetros. La hago un poquito más larga y se sigue desplazando, se sigue desplazando, se sigue desplazando. ¿Ok? Es decir, yo soy capaz, como os he dicho antes, de controlar la frecuencia de resonancia alargando mis antenas, ¿ok? O fabricando, mejor dicho, antenas más largas y más largas, ¿ok? Entonces, esto que tenéis aquí es una gráfica para diferentes radios, porque este es otro parámetro con el cual también podemos tunear un poco la respuesta, pero bueno, quedémonos con, yo qué sé, esta línea negra de puntos de aquí, 10 nanómetros, tenemos un radio fijo, ¿ok? Cuanto más larga haga la antena, esta es la longitud de la antena y esta es la longitud de resonancia de la antena, la longitud de onda a la que resuena. Cuanto más larga sea la antena, a frecuencias más, o sea, a longitudes de onda más largas va a resonar. ¿Ok? Interesantemente, esto es una línea recta en esta parte. Por aquí se curva, pero si nos centramos en ese cachito de ahí, es una línea recta. Con lo cual podemos diseñar muy bien antenas en función de su longitud para que resuenen a una frecuencia en concreto. Bien. Pues ahora lo que os voy a enseñar es cómo podemos utilizar estas antenas de diferentes longitudes para estudiar la absorción de moléculas en diferentes frecuencias. ¿Ok? Entonces, las moléculas, que son cosas muy pequeñas, eso ya lo sabéis, ¿no? Están por debajo de estos 500 nanómetros. Pues no sé, dependiendo de las moléculas, tenemos más grandes y más pequeñas también. Entonces, vamos a tomar una molécula de referencia. Esta molécula es ODT, octododecatiol, ¿vale? Pero nos da un poquito igual, ¿vale? Lo que a mí me interesa es que sepáis que esta molécula puede vibrar a dos frecuencias diferentes, ¿vale? La molécula está hecha de átomos, los átomos están atados los unos a los otros con unas... Ahora me sale el euskera, de verdad, porque yo toda esta... Resortes, son como resortes, pero bueno. No, yo todo esto lo estudié en el País Vasco en euskera, ¿no? Entonces todo el tema de moléculas, átomos, ahora de repente me he dado cuenta de, joder, pues en español, no sé decir unión y química, bueno, no sé, yo qué sé. Lotura iónico. Pero bueno, en fin. Entonces, básicamente tenemos átomos, los azules digamos que son carbonos y los rojos son hidrógenos, ¿ok? Entonces, entre los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno tenemos resortes, por así decirlo, que pueden oscilar en unas direcciones o en otras, ¿vale? Lo que ocurre es que tenemos diferentes modos de vibración. La antena puede resonar, puede vibrar como este modo que veis aquí, en donde el carbono está quieto y los hidrógenos se mueven para afuera y para adentro, para afuera y para adentro, para afuera y para adentro, ¿ok? Y esto tiene una frecuencia de vibración característica, ¿ok? Esta de aquí en concreto es esta que tenéis aquí. Esto está puesto en número de onda, se dice en castellano, wave numbers. Pero bueno, es como una longitud de onda. ¿Ok? Pero puedo tener otra resonancia diferente, donde el carbono vuelve a estar quieto, pero ahora los hidrógenos, cuando uno baja, el otro sube, y cuando el otro sube, el otro baja. ¿Ok? Y esta vibración, que también existe, no tiene nada de especial con respecto a la otra, pero ocurre a una frecuencia diferente. ¿Ok? Ahora, si iluminamos un conjunto de estas moléculas con luz, de las frecuencias adecuadas, podemos excitar estas vibraciones de manera eficiente y podemos hacer que la luz sea absorbida a la energía de la luz que sea transformada a energía vibracional en las vibraciones de las moléculas. ¿Esto lo veis? O sea, yo tengo como digamos mis resortes, ¿no? Ahí, pum, 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 pum. Y yo vengo con algo que les va a dar un impulso. En mi caso va a ser la luz, pero si no, imagínense que es un martillo. ¿Vale? Pum. Le doy el impulso y ese impulso se va a transferir, se va a convertir en otra cosa que son las vibraciones. ¿Ok?
Pues con la molécula, tengo mi molécula, la excito con luz y la luz, esta con la que he excitado todo, se puede convertir en vibraciones. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que puedo hacer, tengo un conjunto de moléculas, la ilumino el conjunto de moléculas con luz y en función de estas vibraciones, si yo miro cuánta luz ha sido absorbida a cada frecuencia, yo voy a ver que la absorción va a presentar unos picos para abajo de este estilo de aquí. Cada uno de estos dips, de estos agujeritos, corresponde a una vibración de estas que tenemos aquí. Bien. Entonces, a esto se le llama espectroscopía de absorción. Adelante. No, para complementar de pronto una analogía con otra rama de la, digamos, Sí, por favor. ni siquiera de la acústica, pero tiene que ver con el oído interno. O sea, en el oído interno hay una membrana que se llama la membrana basilar, que tiene forma de cuña. Ok. Entonces, la cuña es que es como un trapecio. Sí, Entonces se puede simular como diferentes resortes. sí. Entonces, esa membrana basilar está dentro de un líquido, que es la paralinfa, que vibra. Sí. Entonces, de acuerdo con las ondas que se exciten en el líquido, que estén en el líquido están todas las ondas. Sí. Pero precisamente la membrana basilar, un trozo de la membrana basilar responde a la oscilación en que en ese momento se está presentando en el líquido, en la paralinfa. Sí. Este es el mismo principio de defección que se Sí, al final... Sí. Vamos a dejarlo ahí, pero sí, y otras muchas cosas, ¿eh? O sea, quiero decir, al final, el escanear en frecuencias, en leer diferentes frecuencias es algo ubicuo en la naturaleza, o sea, de hecho, lo que nosotros vemos es un poco lo que decía antes también, o sea, si yo veo esto amarillo, es porque la luz blanca llegó ahí y algunos colores se transformaron en otras cosas, fueron absorbidos por la materia. Y lo que se refleja, bueno, esto es una cosa súper simplista, ¿no? Como explico yo a mis sobrinas por qué son los colores, básicamente. Obviamente es mucho más complicado que eso, pero bueno. Unos colores absorben, si se absorben es que algo ha ocurrido con esa energía, esa frecuencia, ¿no? Entonces, pues pueden ser cosas de estas. Bien. O se dispersa, por eso quiero decir, pero ya si nos ponemos ya, difracción, tal, pero bueno. Bueno, bien. Ok. Entonces, esto es básicamente lo que os está explicando yo ahora. Aquí yo tengo unas moléculas, imagínense que esto es un microscopio o lo que sea, ahora un aparato de laboratorio. Yo soy teórico puro. No me pregunten sobre la óptica que tengo que poner aquí, si tiene que haber una lente o no. Pero bueno, tengo unas moléculas y lo que voy a hacer es, estas vibraciones ocurren en el infrarrojo, no se lo dije, ¿vale? Para mí infrarrojo va a ser óptica también, va a ser visible prácticamente, pero bueno. Bien, entonces vengo con luz infrarroja, tengo las moléculas y lo que voy a hacer va a ser escanear el láser este, ir viendo cuánto absorbe mi material en función de la frecuencia, ¿ok? Y voy a sacar un espectro de este estilo. Importante, esta transparencia, el mensaje más importante es que, digamos, la sensibilidad de mi método de espectroscopía va a depender del cuadrado del campo, de la intensidad, ¿vale? Ok, que tiene que ver con la densidad energética que yo estoy poniendo en cada sitio de ahí. Es decir, si aumento el campo en 2, la amplitud de mi onda la aumento en 2, el tamaño de estos dips que voy a tener aquí va a aumentar en 4, ¿ok? Va con la intensidad. Esto es lo que quiero que aprendan aquí. Entonces, bien, esto es sin ningún tipo de antena, sin ningún tipo de nada. Pero bueno, como os decía antes, una cosa que podemos hacer con esta tecnología de las antenas ópticas es concentrar la luz muy eficientemente a una frecuencia en concreto. Entonces, esto que ven aquí, que es lo que he utilizado de título, es lo que fue la portada de mi tesis, es una antena de tipo cilindro que está siendo iluminada por luz y cuando es iluminada la longitud de resonancia de esta antena, lo que ocurre es que de repente tengo una resonancia y se me acumulan los campos muy eficientemente aquí y aquí, ¿vale? Y en este caso, por muy eficientemente, quiero decir verdaderamente eficientemente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pero la idea es la siguiente. Ahora, en vez de colocar las moléculas en un slide de microscopio, lo que voy a hacer va a ser coger una de estas antenas y recubrirla de un monolayer, de una capa monoatómica, o sea, monomolecular de las moléculas que yo quiero estudiar. ¿Ok? Voy a iluminar todo el sistema entero con luz y ahora la luz se me va a concentrar en este punto, increíblemente eficazmente. ¿Ok? Entonces, gracias a ese aumento de campo, ese aumento de intensidad que yo tengo en una región muy pequeñita, voy a ser capaz de hacer la espectroscopía que yo estaba haciendo antes de manera mucho más eficiente. ¿Ok? Aquí en esta formulita lo único que os quiero enseñar es que la intensidad que voy a obtener va a ser
proporcional a la que tenía antes, pero ahora multiplicada por un factor que es el cuadrado de los campos que van a percibir las moléculas. ¿Ok? Bien, entonces tenemos las moléculas que resuenan a estas frecuencias en concreto que tenemos aquí, y ahora tenemos una antena que resuena también a una frecuencia. Entonces ahora yo lo que voy a querer va a ser tunear mi antena para que resuene las frecuencias a las que resuenan las moléculas. ¿Vale? Si no, vamos a ver lo que pasa. Imagínense ahora que la antena es mucho más larga que... Bueno, que tengo una antena demasiado larga que resuena a una frecuencia en donde mis moléculas ni sienten ni padecen, que ni se enteran, dejan pasar la luz de un lado a otro. Pues lo que va a ocurrir es que si yo ilumino el sistema de la antena más las moléculas, si lo miro así a ojo, no voy a ver absolutamente nada. ¿Vale? Voy a ver la resonancia de la antena. ¿Vale? Que sí, la antena resuena bien. Esto es un zoom sobre la zona en donde deberían de resonar las moléculas. Vemos que algo hacen, pero no casi nada, porque la antena en realidad no está optimizada para resonar esas frecuencias. Ahora, si yo tuneo exactamente, recuerden que tengo la antena, tengo la antena cubierta de moléculas, ¿vale? Y si ahora la antena tiene la longitud adecuada para que me dé la resonancia en la posición en donde las antenas vibran, lo que obtengo de repente es que soy capaz de resolver, soy capaz de ver las vibraciones de esas moléculas. Los dips esos que veíamos antes, ¿vale? El espectro que os enseñaba antes era billones de moléculas, era una disolución de moléculas así. Ya, esperen, ya está. Sí. Vale, era un montonazo de moléculas. Pues ahora, si tengo mi antena perfectamente tuneada, lo que voy a hacer es detectar solamente unas pocas moléculas y ser capaz de ver qué moléculas son esas moléculas. ¿Ok? Después os voy a dar los números, o bueno, os los puedo dar ahora directamente. Conseguimos aumentar el efecto, espere, a ver. Conseguimos aumentar el efecto por, ¿cuánto era? Por 10.000, creo que era más o menos, no, por 20.000, ¿vale? Y fuimos capaces de detectar experimentalmente, en unos experimentos que luego os enseño, 250 moléculas, ¿vale? No es una molécula individual, que con otros métodos se puede conseguir, pero 250. Pasamos de ni sé cuántas moléculas a 250 moléculas. Ok, bueno. Simplemente, un par de ejemplos más. Ahora, la antena no está perfectamente tuneada, pero casi. Pues bueno, pues también somos capaces de ver las vibraciones de las moléculas, pero un poquito peor. ¿Ok? Y por último, si la antena la desintonizo hacia el otro lado, pues también se ve un poquito menos. Bien, bueno, esto es la teoría. Y hicieron unos experimentos en el grupo de Anna-Marie Pucci, en Alemania, en donde básicamente vieron que la idea funcionaba. ¿Sabes? O sea, simplemente aquí tenemos la antena demasiado larga, en donde no resuenan las frecuencias adecuadas, y no podemos ver nada. Vemos la respuesta de la antena, pero si hacemos un zoom ahí no se ven ni moléculas ni se ve nada. ¿Vale? Pero si colocamos una antena del tamaño adecuado y la cubrimos de las moléculas, podemos ver que si la antena resuena las mismas frecuencias en las que vibran las moléculas, podemos ver perfectamente las resonancias moleculares. ¿Ok? Entonces, esta es la primera aplicación que os quería enseñar de antenas ópticas. Vamos, ¿habéis entendido el concepto básico? Concentran los campos a la calle, usted. Por provocador. Bueno, tenemos... va. Pues bien, pues eso, se concentran los campos muy eficientemente y los aumentamos un montón. Somos capaces de poner los campos como si fuera una lupa, pero una lupa súper precisa. Y somos capaces de comunicarnos con unas moléculas, cosa que antes no podíamos hacer. Bien, pero podemos hacer más cosas, ¿vale? La antena de tipo cilindro que os enseñaba antes nos permite tunear, o sea, ¿cómo se dice? Tune, sintonizar la respuesta de la antena. Pero ahora en vez de tener un cilindro, si cojo dos esferas, ¿ok? Ahora, en función de la distancia entre esas dos esferas, que es esto que os enseñaba aquí, voy a poder hacer dos cosas. Esto es lo que os voy a enseñar ahora. Voy a poder tunear la respuesta, porque cuanto más se acerque la una a la otra, más hacia el rojo se me van a ir los modos, las resonancias de la antena, que es un efecto parecido al de alargar la antena de antes. Y luego, cuanto más cerca estén una antena de la otra, esto aquí veis que son dos esferas, ¿vale? Las voy acercando. Cuanto más cerca están la una de la otra, la luz se concentra en una región mucho más pequeña. ¿Ok? Entonces, antes tenía capacidad de sintonización y ahora con esta nueva variable, que es la distancia, voy a tener sintonización más localización de los campos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto?
pues un tipo de espectroscopía diferente, es espectroscopía Raman. No voy a detenerme aquí porque si no se me van a ir los 15 minutos que me quedan y os lo han explicado a la mañana con todo detalle. Espero que hayáis hecho caso. Bien, digamos que esto es un método para medir estas vibraciones de las que os hablaba antes, pero hasta ahora las hemos medido de manera directa. Yo vengo con luz de una frecuencia y excito esa vibración. ¿Ok? La espectroscopía Raman lo que me permite es hacerlo de manera indirecta. ¿Ok? Dejémoslo así. Entonces, tiene una particularidad muy particular, que es que, digamos, vengo con luz visible. Bueno, al final os voy a tener que explicar la espectroscopía Raman. Los niveles moleculares, ¿sabéis lo que son? ¿No? Energías a las que pueden estar los electrones alrededor de una molécula, ¿no? Entonces, si este es el ground state, el estado fundamental de la molécula, yo con luz visible voy a poder llevar un electrón de este nivel energético a un nivel energético excitado. ¿Ok? Entonces está ahí, un nivel energético excitado es un nivel que a la molécula no le gusta. La molécula quiere volver a su nivel fundamental. Entonces, si yo tengo un nivel intermedio por aquí y una vibración molecular como las que os he enseñado antes, que le permite al electrón, digamos, decaer a través de esa vibración a este nivel intermedio, es una cosa que puede ocurrir. Entonces, imagínense que tengo el electrón aquí, lo excito con luz visible, se me viene hasta aquí, y ahora el electrón puede decaer a un nivel intermedio, liberando esa energía en una vibración de las que os he enseñado antes. ¿Ok? Y una vez que tengo el electrón en este nivel intermedio, el electrón va a decaer y me emite otro fotón diferente. ¿Ok? A una frecuencia ligeramente diferente, porque perdió un poquito de energía en la vibración. Esto. ¿Ok? Entonces, no sé si lo tenía esto en la transparencia anterior. Sí. Entonces, básicamente ahora, todo esto, la energía se tiene que conservar. ¿Ok? Por lo tanto, esto tiene que ser igual a esto más esto, que es esta fórmula que tenéis aquí. ¿Vale? Y ahora le puedo dar la vuelta y básicamente yo midiendo esta luz que ha sido emitida, voy a ser capaz de ver si he excitado esta vibración que teníamos aquí. ¿Vale? Eso es espectroscopía Raman muy mal explicada por mí ahora mismo. Pero bueno, intentando hacerlo rápido. ¿Qué ocurre? Que ahora voy a poder utilizar las antenas, igual que las utilicé para la absorción, para el Raman también. Con una ventaja adicional. En Raman, como os he dicho, lo que detectamos no es la absorción de luz, detectamos la emisión de luz. ¿Ok? La luz reemitida por la antena. Entonces, si yo vengo con luz visible y soy capaz de concentrar los campos en una región, voy a ser capaz de excitar las moléculas del nivel fundamental al excitado de manera más eficiente. ¿Ok? Pero luego, una vez ya que estén en el intermedio, cuando decaigan y suelten luz, esa luz que se emite también va a poder aprovechar el hecho de que hay una antena ahí para emitirse más eficientemente. ¿Vale? Entonces, si antes en la absorción solamente aprovechábamos el efecto de la antena una vez, ahora aprovechamos que tenemos una antena dos veces, para concentrar los campos y excitar mejor las moléculas, y para luego, cuando la molécula emita, reemitir esa luz de manera más eficiente hacia donde nosotros queramos. ¿Ok? Entonces, muy rápidamente, si antes el efecto era con el cuadrado del campo, ahora en Raman va con la cuarta potencia del campo, el efecto. Aquí me estoy saltando pasos intermedios, estoy haciendo un poco lo que quiero, ¿vale? Pero bueno, sí, dígame. ¿Y cómo hacen para optimizar el tamaño de la nanoantena, teniendo en cuenta que son frecuencias diferentes? Claro. Para la resonancia, lo que no he explicado, de absorción como de emisión. Sí, son frecuencias diferentes, pero son muy parecidas. Digamos, lo que cae ahí en la vibración es una cosa de energía bastante más baja, y entonces al final, si yo tengo las resonancias que yo os he enseñado antes de las antenas son bien anchas, ocupan todo el espectro visible. Entonces, básicamente se hace una aproximación y se dice, se emite y se recibe la misma frecuencia. Entonces, esta fórmula no es exacta, tal y como tú has intuido, pero nos vale. Sí. La cosa es que si antes yo os decía que con una antena yo era capaz de aumentar la intensidad por 10.000, 20.000, ¿vale? Eso era el cuadrado. Ahora imagínense la cuarta potencia. Ya estamos hablando de 2 a la 3, 2 a la... Bueno, no sé. Somos capaces de aumentar los campos por, pongámosle, 10 a la 9. ¿Ok? En Raman. Eso quiere decir que podemos aumentar el efecto una barbaridad. Hasta el límite en el que hoy en día es bastante fácil medir la señal Raman de una única molécula. Una única molécula. ¿Vale? Acordaos a la mañana, como decía el speaker, que Raman era interesantísimo, pero que era un proceso muy poco eficiente. ¿Ok?
Y lo es un proceso muy poco eficiente, pero es que podemos aumentar la eficiencia del proceso ese utilizando antenas ópticas por 10 a la 10. Y a día de hoy es el proceso más eficiente si se quiere medir la respuesta de una molécula individual. Bien, lo que os voy a enseñar aquí es un ejemplo en particular que es ya bastante viejo, en 1999, en donde utilizaron dos esferas como las que os he enseñado antes. ¿Para qué? Por un lado, para sintonizar, digamos, la respuesta óptica de la antena para que encaje con la respuesta de la molécula, porque los niveles energéticos son los que son, yo no los puedo cambiar. Más me vale atinar bien con la frecuencia a la que resuena mi antena, ¿vale? Entonces, modificando la distancia, lo que consiguieron fue tunear eso, sintonizarlo, y luego, como os he enseñado, los campos se concentran en un punto muy, muy, muy pequeño. Si yo quiero medir una única molécula, quiero que los campos estén tan concentrados como yo pueda. Ya no me interesa tener campos muy altos en una región muy grande, quiero tener campos muy altos en un punto, y nada más que en un punto. Bien, pues aquí consiguieron medir la señal Raman de una molécula individual en el gap, en esta región, entre dos esferitas de plata. Ok. Una pregunta, ¿cuál es ese límite de proximidad de esas dos partículas? Sí. Hasta el punto de estar tocando la superficie, o hay un límite para concentrar. Una pregunta interesantísima y muchos de los que han estado por San Sebastián aquí conocen la respuesta. Hasta 1 nanómetro va todo más o menos bien, pongámoslo así. Hasta 1 nanómetro, digamos que te funciona todas las ecuaciones de Maxwell perfecto, no te tienes que preocupar de cuántica, ni de tunneling, ni de nada. Por debajo de 1 nanómetro ocurren varias cosas. Por un lado, la función dieléctrica ya no se te comporta, digamos, de manera clásica. De repente, estos electrones que se te empiezan a acumular aquí te empiezan a modificar la función dieléctrica de ellas. Se llama la aproximación no local, ¿vale? Entonces hay que tenerla en cuenta. Y por otro lado, si digamos eso que ocurre a ojo de 1 nanómetro a 0,5 nanómetros, me lo estoy inventando un poco, pero por ahí va, ¿vale? De distancia entre las partículas, en donde de repente ya la nube electrónica de este empieza a ver a la nube electrónica de este, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera, y ya tienes que tener cuidado. Y luego, si estás todavía más cerca, ya en el nivel de Armstrongs, de 0,3 nanómetros, 0,1 nanómetros, lo que puede ocurrir es que los electrones de esta esfera salten por medio del efecto túnel a la otra esfera. Y ahí ya se estropeó todo, ¿sabes? Ahí de repente los campos se te van para abajo. Pero bueno, estamos hablando ya de cosas que medirlas es dificilísimo, dificilísimo. Entonces, aquí, por ejemplo, no había ningún problema de eso. Ok, bueno, voy a tirar un poquito, ahora ya, si no os importa, voy a ir un poquito más rápido y tal, como más descriptivo, por así decirlo, porque también lo gordo ya lo he explicado ya, ¿vale? Este es un detallito más todavía, es como llevar el efecto de sintonización y concentración un paso más allá. Ahora, en vez de dos esferas, vamos a tener dos objetos con forma de punta, así, ¿vale? Entonces, la punta ya es más estrecha que la esfera en sí misma, y ahora las vamos a aproximar. Entonces, lo que conseguimos es, aquí digo, even more localization, o sea, localizar los campos todavía aún más y todavía poder aprovechar la capacidad de tuneo que teníamos antes al juntar dos cosas que se acoplan, ¿vale? Bueno, pues esto se le llama bow tie antenas, antenas de pajarita, ¿no? Corbatín, perdón. Bueno, para nosotros pajarita. Y bueno, y aquí ya sí que no voy a entrar en detalles, porque si no ya se me iría toda la tarde, no los 10 minutos que me quedan, sino la tarde entera. Lo que consiguieron es aumentar la creación de armónicos altos de un plasma de gas. ¿Vale? No sé cómo se quedan ustedes, ¿no? Pero bueno, imagínense que tienen un plasma de gas, un plasma en donde ya saben, ¿no? Que los electrones los arrancas de donde tienen que estar y tienes ahí una mezcla ahí de iones y electrones y cosas así. Esos iluminas con luz, tienes efectos no lineales muy fuertes y puedes crear armónicos de la luz incidente. Vengo con 500 nanómetros y puedo sacar armónicos más altos hasta el ultravioleta. Ok, eso es un efecto muy conocido. Bueno, se lleva estudiando un montón de años, hay láseres que te generan hasta luz de, no sé dónde estará, creo que 1 nanómetro fue lo más récord que vi hace unos años yo, de Extreme Ultraviolet Generation, utilizando este tipo de efectos de excitación de plasmas con luz. Ok, pues bueno, lo que consiguieron fue crear antenas de estas, que veis aquí un array, una matriz súper grande de antenas de estas, crean un plasma encima de este tipo de sustrato, ahora lo iluminan con luz y consiguen aumentar la generación de armónicos por un montón, ¿vale?
básicamente, no tengo otra, ahí, esta figura. Tenía otra en la que se veía sin esta estructura y con esta estructura. ¿Ok? Pero vamos, si conseguían generar armónicos hasta el armónico 7, pues ahora son capaces de llegar al armónico 19. ¿Por qué? Porque son capaces de concentrar la luz y excitar el plasma mucho más eficientemente. Ok. Una cosilla más que... Bueno, una más no, tengo hasta 9 y vamos por la 4. Pero bueno, hasta que os aburráis, hasta que me diga aquí el chairman que pare. Bien. ¿Cómo? Sí, pero otro día tengo que contar otras cosas diferentes. Yo estoy comprometido conmigo mismo. No, porque estos son ejemplos de cosas diferentes. Yo con que os quedéis con 1 o con 2 ya me voy feliz. O sea, quiero decir, no me hace falta enseñaros los 13 que preparé. Pues no pasa nada. Otra manera diferente. Ahora imaginaos que tenemos una punta de microscopio, digamos, de AFM o de efecto túnel, saben que son súper estrechos, ¿no? Y un sustrato metálico. ¿Ok? Entonces, los aproximamos mucho el uno al otro. Y ahora iluminamos todo este sistema con luz. ¿Qué es lo que podemos hacer? Imagínense que vengo con luz por aquí. Este es mi campo eléctrico. ¿Ok? Lo que puedo hacer es que en la punta los electrones también empiecen a bailar arriba y abajo al son de la luz. ¿Vale? Imagínense que en un instante de tiempo tengo aquí los electrones acumulados de esta manera. ¿Vale? En la punta. Y por supuesto tendría las cargas contrarias en el otro lado de la punta. ¿Ok? Pero la cosa es que tengo aquí unos electrones acumulados. Y aquí tengo una superficie metálica. ¿Qué es lo que me va a ocurrir? Que automáticamente, por el hecho de que tengo cargas negativas aquí, se me van a generar unas cargas positivas aquí. Bien, ¿no? Entonces, lo que voy a conseguir es generar aquí una especie de antena, una especie de dipolo, ¿vale? Que aunque ahora mismo no sea, antes estábamos viendo, las antenas eran el objeto sólido, por así decirlo. Bien, pues ahora la antena va a ser el gap en sí mismo. El gap entre la punta y la superficie metálica. ¿Qué puedo conseguir yo con esto? Dos cosas. Primero, controlando esta distancia, como antes, yo voy a ser capaz de controlar a qué frecuencias ocurre la resonancia. Bien, cambio la distancia y de repente la energía en donde va a resonar esto va a cambiar también. Y por otro lado, esta punta es increíblemente fina, increíblemente fina. Podemos hablar de prácticamente de puntas que llegan al átomo, ¿sabes? O bueno, lo que nos cuentan a todos en la universidad cuando estudiamos STM, AFM, todas estas cosas, eso dudo mucho que así sea, pero bueno, en fin. El límite sería ese, ¿no? Que llegas al átomo, por así decirlo. Entonces, podemos concentrar la luz en cavidades extremadamente pequeñas y concentrarla muy bien. Bueno, pues una de las cosas más impresionantes que se ha conseguido con esto es un trabajo de mi director de tesis, además, que me hace como más ilusión. Mi director de tesis, director del postdoc del señor Mario Zapata, de Alejandro por allá, de unos cuantos que estamos por aquí, ¿no? Entonces, lo que consiguieron fue hacer espectroscopía Raman, como la que os he explicado antes, pero no ya solo de una molécula individual, sino que fueron capaces de ver dentro de la molécula individual. ¿Ok? O sea, ¿os acordáis de las vibraciones estas que os decía, no? Pues hasta ahora yo lo que os estaba describiendo es, soy capaz de saber que he excitado esa vibración. Pero ahora, utilizando este tipo de antenas de cavidad, consiguieron decir en cada frecuencia dónde estaban esas vibraciones dentro de la molécula. Que a mí me parece ya como alucinante. Y hace 2 meses salió otro artículo en Science o Nature o algo así, en donde ya no sé ya ni lo que hacían, pero era básicamente lo mismo, pero 5 años más tarde. O sea, no me quiero ni imaginar lo que... Yo ya no trabajo en estas cosas, con lo cual simplemente me quedé con el titular y dije, hostia, mira lo que han hecho aquí, ¿no? Pero... Bueno, un par de cositas más. Otra cosa que se puede hacer es combinar las dos cosas. Y ahora, aquí lo que tenemos es una punta de ese estilo, digamos que es una punta de FM, vamos a simplificarlo, no lo es, pero bueno. Y ahora, encima de esa punta, en la puntita, consiguieron colocar una antena, ¿vale? O sea que tenemos la punta y ahora vamos a tener una antena, un dipolito, una antena como las de radio, pero pequeña, pequeña, pequeña. ¿Ok? Entonces, con esto consiguieron localizar mucho los campos, porque esta región de aquí es súper pequeña, tunear la respuesta porque pueden cambiar la longitud de esta antena de aquí, y ahora tienen también control espacial, porque estas puntas de microscopio las puedes mover con resolución por debajo de los nanómetros de Armstrong, ¿no? Con piezoeléctricos y todas estas historias. Bueno, esto es más viejo que lo anterior. Antes os he enseñado una cosa de dentro de una molécula, tenía que haberle dado la vuelta para que el boom fuera el final, ¿no? Pero bueno, igual. Pero lo que consiguieron fue detectar la fluorescencia, que es un tipo de
bueno, es pues, fluorescencia de las moléculas, es otra cosa que no es ni rama ni absorción, la fluorescencia de moléculas individuales en un plano y de resolverlo en un plano. ¿Vale? Bueno, como os he prometido que iba más rápido, voy a ir más rápido, de verdad. ¿Ok? Esto es un detalle que habría que tener en cuenta. Otra cosa que podemos hacer. ¿Habéis visto este tipo de antenas alguna vez? Sí, ¿no? Estas son antenas Yagi-Uda, que es, en vez de poner una antena, pones no sé cuántas antenas con tamaños adecuados y utilizando, o sea, diseñándolo adecuadamente, puedes conseguir que la luz vaya, bueno, que las ondas electromagnéticas, hablando en genérico, vayan en una dirección en concreto, ¿vale? Que normalmente suele ser esta dirección sería, ¿vale? Bueno, el señor de ahí es el señor Yagi, que creo que es el inventor de esto, pero luego se le llama Yagi-Uda, o el señor Uda, no sé, no, el señor Yagi, sí, sujetando una de sus antenas. Bueno, pues unos compañeros de Cataluña consiguieron fabricar antenas de Yagi-Uda para luz también. Me parece muy interesante. Alberto Curto y Román Quirán y otra gente. Bien, a ver, un par de cosillas más. Bueno, yo creo que esta va a ser quizá la última que os enseñe y luego concluyo para hacer la conexión de mañana. El último diseño que os voy a enseñar es este, que le llama nanoshell o core shell, y ahora lo que tenemos es, en vez de tener una partícula de oro, lo que tenemos es una esfera de un dieléctrico, ¿vale? Digamos que un dieléctrico, pues yo qué sé, dióxido de silicio, ¿vale? Como glass, o sea, como cristal o lo que sea. Y ahora lo que vamos a hacer es recubrirlo de oro, así, con un recubrimiento de thickness, de anchura D, ¿ok? Entonces, esto lo que tiene de especial es que en función del thickness que yo le ponga aquí, en función de la cantidad de oro que yo le ponga a esta esfera dieléctrica, yo voy a conseguir una resonancia que va a estar tuneada más hacia el rojo, más hacia el visible o más hacia el infrarrojo, pero con capacidad de irme muy hacia el infrarrojo, ¿vale? O sea, digamos, puedo tunearlo hacia el infrarrojo, todo esto. Cuanto más estrechita sea esta capa, más hacia el infrarrojo va a resonar este sistema, ¿ok? Entonces tengo una alta capacidad de sintonización y luego tiene una cosa muy muy buena, que es que se pueden sintetizar en un wet lab, en un laboratorio de química de manera bastante fácil, ¿ok? Entonces, para la aplicación que vamos a ver, que es una aplicación médica, eso es excelente. No te hace falta una sala blanca, no te hace falta, iba a decir litografía, o sea, una sala blanca, o sea, no te hace falta gran maquinaria, sino si sabes hacer la reacción química y tienes el laboratorio adecuado, que es un laboratorio estándar, puedes hacer millones de estas en nada, en una tarde. ¿Ok? Entonces, esto se utilizó, y por eso quiero terminar aquí, y se está utilizando a día de hoy para diseñar y desarrollar un tratamiento contra el cáncer, ¿vale? Espero que nadie se sienta ofendido por un dibujo de una teta. Digo, depende mucho del país estas cosas. Esto en España no pasa nada, pero yo qué sé. En tal caso pido perdón, si hay alguien así, tal, pero bueno. Un poco tarde, sí. Esto en mi universidad de España ofendería, esto no lo podría poner. Pero bueno, en fin, ahora que lo digo. Bueno, ¿qué es lo que hicieron aquí? Estos son ideas de Naomi Halas, una señora majísima que bueno, que es muy importante en todo este mundo, y son ideas bastante antiguas, son bueno, de finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, su idea es la siguiente. Como hemos dicho, podemos hacer que esto resuene a una frecuencia en concreto y que concentre campos muy intensamente en regiones muy pequeñas. ¿Ok? Quien dice concentrar campos es un poco como la lupa. Yo con una lupa puedo quemar un cacho de papel. ¿Ok? Pues Naomi Halas lo que pensó fue que con estas lupas podía quemar células cancerígenas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Agarraron, bueno, lo que hicieron. Ella, desde luego, tiene el nombre detrás de todo esto, es Naomi, pero obviamente hubo muchísima gente detrás que yo no conozco, pero bueno. Fabrican este tipo de nanoantenas utilizando métodos coloidales, métodos de síntesis química. ¿Ok? Y ahora, a estas antenas les ponen aquí unas moleculitas receptoras. ¿Ok? Unas moleculitas que se van a pegar a las cosas que a ellas les gusten. ¿Ok? Yo no soy químico y sé prácticamente nada de química. Seguro que aquí hay gente que sabe mucho más que yo. Pero bueno, digamos, les dejan ahí a las moléculas unas terminaciones particulares que buscan otras terminaciones particulares de otras moléculas. Hasta ahí bien, ¿no? Entonces, tienen aquí las moleculitas de oro. ¿Vale? Que esto creo que era dióxido de silicio, no estoy muy seguro, pero bueno. Las terminan con estas moléculas cuyo nombre desconozco, pero que les gusta agarrarse a cosas. Y diseñan este agarre de aquí de tal manera que
estas partículas se peguen a células cancerígenas, porque saben que en las células cancerígenas hay una molécula en concreto para la cual han diseñado esta otra molécula de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Nuestro cuerpo tiene ventanas de luz, esto no sé si lo saben, o sea, hay, por ejemplo, la luz visible no nos atraviesa, rebota, ¿vale? Pero hay ciertas frecuencias infrarrojas que son capaces de penetrar en nuestro cuerpo, ¿ok? Como lo mismo que, yo qué sé, que las ondas de radio yo también supongo que pasan a través nuestro, no estoy muy seguro, pero bueno. Entonces hay unas ventanas de infrarrojo. Entonces diseñaron estas nanopartículas de tal manera que mostraran estas resonancias de campo a las frecuencias para las cuales nuestro cuerpo era transparente, ¿ok? Y ahora lo que hacen es, crean una disolución de estas nanopartículas con estas terminaciones especiales, estas funcionalizaciones que se les llama, ¿no? Y te las inyectan en la sangre, ¿ok? En la sangre o en el tumor directamente. Entonces, pero asumamos que te las inyectan en la sangre. Te las inyectan en la sangre, se distribuyen por todo tu cuerpo y según se van distribuyendo, si encuentran células cancerígenas, se van a pegar. Y se pegan, y se pegan, y se pegan, y se pegan. Y te dejan ahí un rato haciendo que las nanopartículas se vayan pegando a las células malas de tu cuerpo. Una vez ha pasado un tiempo, asumiendo que tus, digamos, tumores o tus células cancerígenas están cubiertas de estas nanopartículas, lo que hacen es, te irradian con luz que no te va a hacer mal, digamos, de la frecuencia adecuada. Al irradiarte a ti con estas nanopartículas, con esa frecuencia, las nanopartículas empiezan a concentrar los campos y queman todo lo que pillan alrededor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que pillan alrededor son las células cancerígenas y nada más que las células cancerígenas. ¿Ok? Entonces, pasan un par de días y tú te deshaces, no hace falta que detalle cómo, de estos desechos que ha generado tu cuerpo gracias a este tratamiento. Y la sorpresa es, venimos ahora de Galápagos de una conferencia en donde nos han enseñado los primeros ensayos clínicos, está funcionando maravillosamente bien en ciertos tipos de cáncer. Y no tengo aquí, una pena porque saqué una foto a la transparencia para calcarla y luego se me ha olvidado hoy a la mañana. Pero contaba en el caso de una persona individual, con foto, con nombre y con todo, que entró con un cáncer y salió al día siguiente con el tratamiento, con el cáncer ya deshecho, digamos, y que pudo andar en bicicleta al día siguiente, ¿sabes? Entonces no tienen efectos secundarios conocidos y pues bueno, parece que crucemos los dedos para que se convierta en un tratamiento real, porque todavía están en pruebas. Ahora están con humanos ya, que a lo largo de toda mi carrera científica he pasado de cerdos, perros, no sé qué, no sé cuántos, y en la última conferencia ya fue un caso real con una foto suya, felicísimo, de un humano tratado con nanopartículas, con nanoantenas que resuenan con la luz. Okay. Bueno, esta es la aplicación más espectacular que os quiero enseñar. No os voy a enseñar unas cuantas que tenía preparadas, pero sí que os quiero hacer una pequeña introducción a mañana, pequeñísima, que es que todo lo que os he explicado hasta ahora tenía que ver con campos eléctricos, pero sabéis que la luz tiene campos eléctricos y magnéticos. Una onda electromagnética es una oscilación de un campo eléctrico que genera una oscilación de campo magnético y o viceversa. ¿Okay? Entonces, todas las antenas que os he enseñado resonaban con el campo eléctrico de la luz, pero podemos crear otras antenas que resuenen con el campo magnético de la luz. Les llamamos antenas magnéticas a esas. ¿Okay? Aquí tenéis unos diseños iniciales de estas antenas. Este quizás sea el más fácil de entender, en donde estos son metales y, digamos, los electrones resuenan de la misma manera que resonaban las otras antenas, pero ahora en este sentido, dando como vueltas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tenemos una corriente que da vueltas? Que se genera un campo magnético en el medio. ¿Ok? Entonces, estas antenas pueden resonar con el campo magnético de la luz. Esto es como de los 90, 99. Ha habido diseños más sofisticados, como colecciones de antenas eléctricas que, excitadas adecuadamente, podían generar también este tipo de corrientes. Estas que las hizo un amigo mío, que ya es en 3 dimensiones. Y hace unos años, muchos investigadores, entre ellos Juanjo, yo, y de aquí no hay nadie más, creo tampoco, se nos ocurrió este otro diseño, que era utilizar, en vez de metales, utilizar dieléctricos, partículas dieléctricas. Entonces, ahora ya no tenemos plasmones, no tenemos magias raras de física del siglo XXI, tenemos simplemente dieléctricos, en donde la luz también puede concentrarse y presentar modos, ¿vale? Entonces, estos modos ahora
no van a estar tan confinados como los anteriores. O sea, antes los plasmones nos permitían concentrar la luz en regiones muy, 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 muy pequeñas. Aquí estamos hablando de concentraciones en el orden de los 100 nanómetros, antes en los 10 nanómetros, pero nos permiten excitar modos eléctricos como los de antes, dipolos eléctricos, pero ahora también vamos a excitar dipolos magnéticos. Y con estas partículas lo que vamos a hacer es básicamente controlar aspectos de la luz que antes no podíamos controlar con las antenas anteriores. Pero lo voy a dejar aquí, no voy a meterme en aplicaciones de estas porque mañana vamos a adentrarnos un poquito más en este tipo de partículas y en qué tipo de aplicaciones. Lo de mañana sí que es un poco más egocéntrico, son el tipo de aplicaciones que he desarrollado yo. Lo de hoy ha sido un poquito, un par han sido mías y el resto eran de otros autores. Pero bueno, sin más, para terminar simplemente recordaros, o si tenéis que acordaros de algo dentro de 3 semanas de esta charla que habéis visto hoy, es que las antenas ópticas nos permiten, digamos, comunicarnos y manipular la materia en la nanoescala, y esto yo pensaba que lo había acallado ya, pero no, parece que no quiere. Pero bueno, que permiten comunicarnos con la materia en la nanoescala y manipularla de alguna manera. Joder. Y que hemos visto, pues bueno, diferentes aplicaciones de esto, desde espectroscopías hasta tratamientos contra el cáncer. ¿Ok? Y si tenéis más preguntas, aquí estoy. Listo. ¿Tenemos espacio para unas preguntas, profesor Ole? Tengo un comentario que... Uy, un comentario, eso que mal suena. acerca de los dímeros que comentaba él, y a quien preguntó que nos acercan mucho. Sí. Ahí podéis encontrar un vídeo súper divertido de 2 uvas en un microondas. Ah, sí. Cuando se acercan y casi se tocan, se produce un chorro de plasma. Sí. Es exactamente el mismo mecanismo, pero las uvas es una resonancia que llaman de mí, pero porque las uvas tienen el tamaño, básicamente la longitud de onda del microondas. Muy bien. Entonces resuenan muy parecido, bueno, con sutilezas, a lo que hacen las partículas de oro. Y el vídeo es que es espectacular. No lo hagáis en casa si... Sí, el paper salió en PNAS. Sí, se publicó en la mejor revista del mundo en... Hicieron una analogía con el tema, este era lo que llamaban en su tiempo el paper de Aispuro del beso cuántico. Ah, sí. Sí, que es haciendo analogía con eso, que es prácticamente cuando se unen, cuando se acercan mucho, hay como una atracción que se vence, entonces hay tunelamiento. Sí. Desaparece. Pero clásico, de Sí, verdad, clásico. no como eso cuántico. Sí, exacto. No, pero sí, no tiene nada de cuántico ese efecto, y si lo buscáis ahora a raíz del paper y tal, hay un artículo de divulgación científica, un vídeo de YouTube de estos de divulgadores, que te lo explica, y de hecho te explica que no estábamos tan en lo cierto hasta ahora de pensar que la analogía era tan exacta, pero bueno. En fin, más preguntas. No, preguntas. No sean tímidos. ¿Cómo? ¿Cómo hacían la simulación? Ah, bueno, ya. Bueno, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Para cosas muy pequeñas, extremadamente pequeñas, puedes hacerlo casi en una hoja de papel. Vale, puedes aplicar aproximaciones bastante intensas, o sea, bastante severas, y se puede hacer a mano. Pero a nada que empiezas a complicar un poco el asunto, cambias el tamaño, cambias la geometría o lo que sea, ya te hace falta ordenadores, básicamente, que te resuelvan los cálculos. ¿En qué software? Pues este software, mira, es que claro, depende, cada uno, hay muchos que te resuelven las ecuaciones de Maxwell. Este de aquí, que por ejemplo son cálculos que hice yo, está hecho con Boundary Element Method, que es un método muy rápido para resolver las cosas, pero muy académico, o sea, no es user-friendly. Tienes que aprender a programar utilizando la librería adecuada y todo esto. Digamos, COMSOL podría ser. Claro. Y luego tienes otras 1000 maneras, como pueden ser COMSOL, Numerical, CST, es otra muy famosa. Sí, DDA. Oye, hay mucho más experto aquí de lo que yo pensaba. Pensaba que tenía que ser mucho más introductorio. Pero tienes muchos métodos. Y los hay gratuitos muy buenos. Pregunta Alejandro, Alex. Sí.
Nada más saber por qué no lo recomienda Coco hacerlo en el microondas de la casa. Para que luego no me denuncies. Pero vamos, con la cámara de vídeo y el microondas haré cosas divertidas. Entonces, ¿una pregunta? Sí. Aquí todo el tiempo se habla de luz y la acción es la fuente. ¿Las fuentes qué tipo de fuentes? Sí. Porque pues láser, también en un momento de iluminación y eso llega a un límite en el que se necesita algo más allá. ¿Más allá del láser? Sí, digamos. No. Bueno, más allá del láser yo no sé si existe algo, pero... Digo, no, pero normalmente suelen hacer los experimentos y tal. Bueno, es que normalmente tampoco. Se puede hacer con láser, se puede hacer sin láser, se puede hacer con luz natural también. Con una luz fuerte, al final la luz es luz. Y aquí yo no he explotado fenómenos de coherencia. O sea, quiero decir, si te fijas, no he hablado demasiado de la fase. Yo en particular he trabajado muchísimo con la fase de la luz y para eso sí me hace falta la luz láser. Pero para espectroscopías, todo este tipo de cosas, fluorescencia, la fluorescencia, ¿sabes? No te hace falta un láser, ¿no? O sea, cuando te vas de fiesta por ahí te dan un palo de estos que hace fluorescencia, no te hace falta que haya sido excitado por un láser. Entonces, depende de la aplicación, depende de muchas cosas. Desde láseres hasta bombillas. Sí. ¿Y una última pregunta? Todas estas aplicaciones han sido hechas para metales, para dieléctricos también mencionó. Sí. Pero fíjate, ¿qué tipo de material pueden usar para ver ese tipo de construcciones antenas? No, pues depende de la aplicación. Es un poco también el mensaje que iba en el fondo o que yo intentaba transmitir en el fondo de la charla, es que cada aplicación requiere un diseño. Es ingeniería al final. No son fórmulas maestras. O sea, uno tiene unos ingredientes de conocimiento y luego tiene que aprender a combinarlos de la manera que lo que diseñe haga lo que quiere que haga. Entonces, yo he estado hablando de metales en este caso, pero podría haber estado hablando de dieléctricos, habría sido ligeramente diferente. Y luego, si una aplicación en particular requiere de un material en particular, pues habrá que diseñarlo. Semiconductor, un dieléctrico al final, por ahí, o yo qué sé. O materiales que cambian de fase, con pulsos de luz. Digamos, al final lo importante son los conceptos y luego lo demás es el trabajo duro. Que hay que hacerlo. Sí. La última. Y... bueno, digamos, estaba pensando, y no sé si hayan explorado esos campos, pero tú comentabas en algunas ocasiones, ¿cierto? Que, no sé, uno puede como formar las moléculas de manera tal que puedan adherirse a moléculas específicas. Sí. Porque pues ya conocemos, digamos, el tamaño o la forma. Y eso pues entonces, de esa manera, si ya se aplica para la medicina, uno podría aplicar ese tipo de tecnologías para, por ejemplo, el tratamiento de aguas. Sí. Porque, digamos, en el agua es un poco más difícil por el tema de que el agua puede ser un conducto en algún momento, ¿no? Entonces, uno cómo podría, digamos, no sé, trabajar ese tipo de tecnologías para el tratamiento de aguas, digamos, por ejemplo, para eliminar metales tan pesados como el mercurio. Sí. Yo mucho no sé de este tema, pero sé lo justo para contestarte, creo, en cuestión de un minuto. Y vuelvo a la mujer que hizo el tratamiento contra el cáncer. Esta mujer, Naomi Halas, ahora está concentradísima en la purificación de agua utilizando estas nanopartículas. ¿Okay? Y yo desconozco los detalles y he de reconocer que la he visto dar la charla muchas veces, pero ahora mismo no me acuerdo del mecanismo, ¿sabes? Del mecanismo mediante el cual, el mecanismo físico, químico, digo, mediante el cual purificaba el agua. Pero sí se pueden utilizar y va todo a través, de nuevo, de concentrar la luz en regiones particulares. Entonces, debe haber algún método, yo no sé, porque no sé nada de estas cosas, que a través de la luz se consigue purificar el agua. No me preguntes cómo. Entonces, con esto, pues lo haces mejor. Okay. Sí. Y, bueno, y tú podrías, no sé, de alguna manera, como recomendarnos de dónde podemos encontrar los trabajos que bueno, esta mujer de la que has hablado. Ya, se parece al final que la charla fue sobre ella. Hay mucha más gente de la que ha hablado también sin decir su nombre. No, pues es específicamente por mi carrera que me interesa. Sí. el nombre de ella. Tú le... Naomi. Lo más fácil es escribir al grupo del profesor César o a mí y te contestamos. Ay, mira, pues ahí lo tienes. O incluso visitarles, porque... Sí, porque aquí estamos
puertas abiertas. Los martes tenemos el coloquio de la carrera de física en este mismo escenario, este mismo espacio, a las 2 p.m. Bienvenidos todos, viene mucha gente y muy inquietos y siempre son bienvenidos. No, y siempre se les contesta y nos escriben mucho. Así que todo bien. Sí, sí. Bueno, con este pequeño espacio publicitario. Sí, sí. Vamos.